vamos a mirar o dar continuidad a los temas que veníamos en las tardes y hoy ya será el último. Ya en el próximo tendremos la visita de mi pastor que vendrá para esta iglesia. Y hoy cerraremos entonces el tema que veníamos trabajando que se llama proceso de ordenación. En primer lugar, quisiera que fuéramos a las Escrituras y buscáramos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Voy a leer para ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí, para dar continuidad, permítanme, yo les hago a ustedes una pregunta. Cuando leemos este texto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿a quién más se le dijo lo mismo? A Israel. Lo vimos en Éxodo 19. Exactamente lo mismo se le dijo a Israel. Esto significa entonces que en Éxodo estamos apuntando, o siempre la historia de Éxodo, de lo que sucedía con la nación de Israel, estaba apuntando ¿a qué? Estaba apuntando a una realidad futura que habría de ser más adelante la iglesia. La iglesia. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo entonces que las mismas escrituras nos están mostrando que existen dos pueblos de Dios. ¿Será eso lo que nos muestra el texto? Que siempre ha existido uno, solo un solo pueblo. Y siempre se estuvo pensando en la nación de Israel, dentro de la nación, un remanente. Ese remanente, y para ese remanente, ellos eran los únicos que respondían con fe. Los demás cayeron en el desierto y a lo largo de la historia bíblica vemos cómo ellos caían y permanecía solamente el remanente, generación tras generación, siempre apuntando a una realidad futura. Esa realidad futura es la Israel espiritual. ¿Que quién vendría a ser entonces la Israel espiritual? La iglesia, la iglesia. Leo nuevamente para ustedes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, quisiera que viéramos, que noten ustedes cómo ve el Señor a la iglesia. Y la ve como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa. Eso significa que si así lo ve Dios, nosotros también tenemos que ver la iglesia de la misma manera, como una nación santa. Por eso, cuando se nos pide ahora después del sermón, continuamos en el día del Señor en la comunión de los santos. Y lo que se esperan es que entre ustedes se puedan conversar, contar situaciones, hablar sobre el sermón, que es lo ideal, hablar sobre el sermón, de qué se aprendió, qué situación le marca, o el punto ahí es la comunión entre los santos. Y esto es porque estamos en medio de una nación santa. Así como el Señor ve entonces la iglesia, nosotros también tenemos que ver la iglesia igual, como una nación santa. Claramente, no significa que el hecho de que veamos dentro de la congregación una nación santa, no significa de ninguna manera que nuestros hermanos no pequen, o que nuestros hermanos no nos fallen, o que nosotros no le fallemos a los hermanos. No es a eso a lo que está apuntando. Todos nosotros estamos en un camino de un proceso de santificación y un proceso de crecimiento. Ahora, cuando salimos de las tinieblas a su luz admirable, a estar puestos en la iglesia, y la iglesia está en el desierto, como lo habíamos visto, en el desierto por una cantidad de años, no sabemos cuántos años. Lo que la escritura nos deja ver es que va a estar por tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo, o que va a estar Satanás atado por 1000 años.
1000 años y tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses, o los 1260 días son días, o son tiempos que son simbólicos, que lo que está apuntando es a un largo tiempo. No sabemos cuánto tiempo sea, pero es un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar la iglesia en el desierto? Un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. ¿Pero ellos sabían que eran 40 años? No lo sabían, simplemente estuvieron en el desierto a 11 días del lugar de Canaán, pero pues estuvieron durante 40 años en el desierto. No sabían ellos que tenían que pasar durante todo ese tiempo en el desierto. No lo sabían. ¿Nosotros sabemos cuánto tiempo va a pasar la iglesia en el desierto? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el texto bíblico nos deja ver de que vamos a estar por un tiempo en el desierto, pero que vamos a estar sustentados como lo vimos esta mañana. Que el Señor le da alas como de águila a la mujer para que esté en el desierto, y durante el tiempo en el que esté en el desierto el Señor sustenta a la mujer. Es decir, el Señor sustenta a la iglesia. ¿Y cómo hemos visto que nos sustenta el Señor a la iglesia? A través de las Sagradas Escrituras, a través de la predicación de las Escrituras, a través de un don muy especial que el Señor deja a las iglesias. Y este es el pastor. El pastor es un don especial, es un don que Dios regala a la iglesia, y el mismo Señor se encarga de equipar al pastor para dejarlo en la iglesia, para gobernar la iglesia. Ahora, les pido que por favor busquemos 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Dice lo siguiente, voy a leer para ustedes. Ustedes me siguen mentalmente la lectura. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, noten ustedes que la palabra ancianos es intercambiable con presbítero o es intercambiable con pastor. En algunas partes habla del presbítero, en otras habla del pastor. Aquí estamos hablando de los ancianos, pero es lo mismo, es una palabra intercambiable. Los ancianos que gobiernan bien, está hablando de los pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora les pido que por favor ubiquen Hebreos 13, versículo 17. ¿Qué quiero llevarlos con esto? Quiero llevarlos a que la nación de Israel, cuando sale de Egipto, de ser un esclavo en Egipto, y es puesta en el desierto, viene el Señor en el Sinaí y les da unos lineamientos. ¿A quién tienen ellos que obedecer? A Moisés. Porque el Señor le habla a Moisés y Moisés le entrega a toda la nación qué es lo que hay que hacer. Además, da unos lineamientos. Le dice el Señor, que eso se irá a ver más adelante, el Señor le dice a Moisés que hay un grupo especial que solamente ellos van a poder presentar sacrificios, que es la línea de Aarón, solamente ellos, nadie más, sino solamente ellos. Y así poco a poco empieza a dar unos lineamientos para que puedan ellos vivir en comunidad. Da a ellos entonces unos lineamientos, unas leyes civiles, unas leyes ceremoniales, y nos entrega también en primer lugar la ley moral. Esto es porque la nación, cuando sale de Egipto y es puesta en el desierto, estamos hablando de unos esclavos que salen a libertad. ¿Saben ellos vivir en libertad? No saben. Se necesita unos lineamientos, se necesita una organización. Ellos no pueden andar en la anarquía, haciendo lo que cada quien le parezca. Ellos tienen que obedecer a alguien. Ese alguien al que el Señor puso como intermedio entre Dios y los hombres es Moisés. Y lo pone allí para que obedezcan. No estoy diciendo con esto que el tipo de Moisés entonces son los pastores. No, lo que estoy diciendo es que es una organización que el Señor trae unos esclavos, los pone en el desierto y los organiza. Porque si no los organiza, la nación se destruye. Se necesita una organización. Es como en un hogar, en una casa. En el hogar, el padre de familia es la cabeza del hogar. Si no hay organización en el hogar, pues el hogar se destruye. Ahora, Hebreos 13, versículo 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Noten ustedes que tanto ustedes como yo somos rescatados de la oscuridad y somos puestos en una iglesia que tiene una organización. ¿Cuál es la organización? Tenemos pastores y tenemos diáconos, ya, pastores y diáconos.
pero el único rol que ejerce autoridad es el de pastor, el diácono no. Solamente el pastor es el que tiene la investidura de ejercer gobierno sobre la iglesia. Y se da esto porque la iglesia necesita una estructura y necesita una forma de ser gobernada, porque de lo contrario sería la anarquía. Y en esta anarquía no hay manera en la que la iglesia pueda subsistir, sino es por la organización que el Señor da. Ustedes ven, por ejemplo, en un país tenemos un presidente y tenemos una forma en la que de manera estructurada y organizada se sostiene y se mantiene en el tiempo. La iglesia, al igual, debe tener una estructura que el Señor mismo dice cómo se debe estructurar. Ahora, esto se menciona porque hay congregaciones que son gobernadas por juntas directivas. Hay iglesias que son gobernadas por otras iglesias, como hablan pues como los presbiterianos que tienen una iglesia madre y la iglesia madre da órdenes a las iglesias hijas y así sucesivamente. Pero el texto bíblico nos hace saber que el pastor en su iglesia local es él la persona encargada de organizar, de presidir en la iglesia local. No otro pastor debe tener injerencia en esta iglesia. Solamente el pastor Marco, Dios lo coloca en esta iglesia para que gobierne en la iglesia. No puede venir, por ejemplo, el pastor San Waldron aquí a Colombia a darle órdenes aquí a la iglesia. No puede ser. Cada iglesia local tiene esa independencia en donde su pastor es el que preside, es el que organiza. Mañana, por ejemplo, ¿qué tienen ustedes mañana? El pastor lo organiza. El pastor lo organiza. ¿Y qué se espera de la iglesia que haga si el texto bíblico me está diciendo lo siguiente? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El pastor, cuando se organiza una actividad para la iglesia, es para provecho de la iglesia. En este caso, para provecho de los varones. Aquí, entonces, hay otra dificultad con la cual nosotros los varones tenemos que luchar y mortificar el pecado. ¿Cuál es? Que piensa uno en que preciso me cogió el puente. Entonces yo tenía pensado hacer otra cosa. Y ahora me toca ir todo el día a la iglesia. Pero el texto me dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esto de que se hace un seminario para los varones es para el bien de los varones. Es porque el pastor se esfuerza y ve la necesidad y quiere el cuidado de los varones dentro de la congregación. Así las cosas, cada uno lucha en su corazón, o se me tiró todo el lunes de festivo, o yo lo veo como un provecho para mí. Pero ahí va el tema de cómo ve usted las escrituras y cómo ve usted su pastor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces usted lo que ve cuando el pastor los convoca a ustedes el lunes, a los varones, a este evento, usted lo que ven de parte del pastor es el cuidado del pastor por ustedes. No que se les tiró el lunes festivo, es la manera en la que cada uno mira las cosas. Cuando uno mira las cosas de esa manera, uno lo que ve es el cuidado del pastor para mí. Cuando uno lo mira de otra manera, ya saben ustedes qué lidia tiene uno en el alma. Sigamos avanzando, hermanos. Les pido que por favor ubiquemos Filipenses 1.1. Filipenses 1.1. Y quiero que noten ustedes cómo esto que les estoy contando, que está desde el siglo I, aún hoy se mantiene el mismo orden y la misma organización. No se debe inventar absolutamente ningún otro cargo. Lo menciono porque ustedes conocerán iglesias en donde no se organizan así. Hay iglesias que no se organizan con pastores y diáconos, sino iglesias que se organizan pastores, diáconos, pero quien le da la orden al pastor es una junta directiva. O quien le da la orden a los pastores de qué predicar y qué no, son la misma congregación. No es así lo que dice la Escritura. Ese no es el modelo. Filipenses 1.1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Qué organización tiene la iglesia de Filipos? Tienen obispos y diáconos. ¿Quiénes son los obispos? Los mismos pastores.
el mismo presbítero, el mismo anciano. Son palabras intercambiables. Entonces, en las iglesias tenemos, ¿notan ustedes algo aquí que dice obispos en plural? No dice con el obispo y el diácono, dice obispos. Esto es importante, en el texto bíblico se menciona así porque se necesita en la congregación una pluralidad de ancianos. Se necesita que haya más de un pastor en una congregación, porque el pastor, el Señor sabe de que se necesita un compañero, un par que esté con uno porque no se da abasto con todas las cosas que hay en una congregación. El texto claro lo dice, con los obispos y los diáconos. ¿Por qué los diáconos? Porque los diáconos están direccionados a toda la obra de misericordia dentro de la congregación. Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué se esperaba de los diáconos? Que llamaran a todos los miembros, primero los de la casa, a los miembros de la iglesia, para saber de que todos estén bien. Si todos están bien o hay alguno que tiene alguna dificultad, ellos gestionan todo, piden la autorización del pastor para ellos poder direccionar a donde haya que direccionar los mercados o las ayudas. Sigamos avanzando. Primera de Timoteo, disculpen, mejor Tito 1:5. Vamos a mirar Tito 1:5, Tito 1:5. Voy a leer para ustedes. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, aquí vemos que Pablo envía a Tito a Creta para que corrija lo deficiente. ¿Qué es lo que había deficiente en Creta? Porque vean ustedes que dice, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Pero entonces, ¿qué era lo deficiente en Creta? No había ancianos. Y había que dejar ancianos en la iglesia. O si había, de pronto había uno y había que dejar 2 o 3. Pero noten ustedes la pluralidad. Todo el tiempo el texto bíblico nos habla de una pluralidad. De que haya ancianos, de que hayan pastores en la congregación. Ahora, esto de que hayan pastores en la congregación genera una carga sobre la congregación de orar para que el Señor permita que dentro de los varones en la congregación el Señor conceda el don. Aquí el punto, hermanos, es de que no todos están llamados a ser pastores. Así las cosas, se tiene que identificar claramente quién tiene el don dentro de la congregación. Y si no hay ningún varón, entonces la iglesia ha de orar y pedirle al Señor que le conceda dentro de la misma congregación uno o varios hombres que quieran y deseen formarse. Les pido que ahora ubiquemos 1 Timoteo 3, 1 y 7. 3, 1 y 7. Cuando una persona quiere lanzarse a ser senador, sinceramente él se lanza para ser senador, ¿es porque le interesa el cargo y el salario o porque de verdad quiere servirle a la gente? Uno quisiera pensar de que de verdad quiere servirle a la gente. No es tanto el cargo, ni la dignidad, ni tampoco el salario, sino que de verdad su corazón palpita por servirle a la gente. Por eso se llaman servidores públicos. Es lo que uno quisiera pensar. Pero el texto bíblico para el pastor, miren lo que nos dice, 1 Timoteo 3, 1, 7. El pastor o el que desea ser pastor no está ambicioso de esa dignidad. Es que yo quiero ser pastor para que me llamen pastor. Yo quiero ser pastor porque quiero estar por encima de los demás y quiero dar órdenes y quiero ser el pastor de todos para que yo sea por encima de todos. El texto no dice eso. Vámonos a 1 Timoteo 3, 1, 7. Dice el texto, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Noten ustedes que ya de entrada va diciendo buena obra desea. De entrada está diciendo de que la persona que desea ser pastor o obispo en una iglesia, lo que desea y anhela profundamente es el servirle a los demás. Noten ustedes que no está deseando una dignidad, no es que está deseando una dignidad. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí quisiera remarcar algo. Notan ustedes que el texto de entrada nos deja saber de que el que anhela el obispado
es porque anhela la obra. Él no está anhelando la dignidad. Él no está anhelando el hecho de que yo sea pastor para que me llamen pastor. Yo estoy alimentando egos. Si yo deseo simplemente ser pastor para ser puesto y me llamen el pastor delante de todos, no es eso. El texto dice buena obra desea. De antemano en el corazón nace el deseo de servirle a los hermanos y de servirle al Señor primeramente y a los hermanos. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Aquí noten ustedes todos los requisitos que se piden para el pastor. Todos estos requisitos son necesarios y son importantes que todos estén, que todos estén. Hay unos solicitudes o requisitos que aparecen acá dentro del texto que no hay lugar a que no estén. Todos deben de estar en la medida adecuada. Por ejemplo, dice acá, marido de una sola mujer, tiene que ser así. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí hagamos un paréntesis. Apto para enseñar. El pastor o la persona que tenga el don para pastor, dice el texto que tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. Pero hay una dificultad acá, que si se nos lo dice así, de primerazo, y tenemos aquí al pastor Marco y empieza otra persona a surgir, pues no vamos a esperar que la persona que va a surgir nueva va a predicar igual que el pastor Marco. No es lo mismo tener una persona de 1 año de experiencia a una persona que tiene 10, 20 o 15 años de experiencia. Entonces la iglesia tiene que ser madura y poder encontrar, el hermano si tiene el don para enseñar. Claro, la vara está muy alta, no va a llegar de inmediato hasta allá, pero poco a poco la iglesia tiene que ir a mirar que el hermano va mejorando con el tiempo y el don el Señor lo va a seguir fortaleciendo porque esta persona lo que va a hacer es entrenándolo día a día porque el Señor le concede entonces este equipamiento para que pueda estar de manera plena en la iglesia. Pero el pecado que la iglesia tiene muchas veces es que cuando tiene un candidato nuevo, entonces quieren que sea igual al pastor que ya está. Y no puede ser porque el pastor que ya está ya lleva bastante tiempo caminado y lleva mucho recorrido por delante del nuevo candidato. El nuevo candidato, la iglesia tendrá que juzgarlo, sí, juzgarle su calidad en la manera de enseñar, si es claro, si no es claro, si tiene el don, si no tiene el don. La iglesia es la que reconoce esto. El pastor, que ya está, lo que hace es que presenta a la iglesia a los candidatos o el candidato. Y ustedes son los que domingo a domingo lo escuchan e identifican si tiene el don o no tiene el don. El Señor deja entonces en manos de la congregación que ustedes decidan por medio de votación en la reunión de negocios si la persona que está como candidato tiene o no tiene el don de ser pastor. Ahora, no solamente hay que calificar si es apto para enseñar. Noten ustedes lo que dice el texto. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí otro detalle. Si yo soy el candidato para ser pastor y tengo un niño, un bebé de 2, 3, 4 mesecitos, y él llora, entonces yo debo entonces hacer que no llore en la iglesia, y los hermanos entonces tienen que estar pendientes de que el niño no llore, porque entonces yo no gobierno bien mi casa. Nada que ver. Y ahí se les pone un peso muy grande a los niños, de que como el niño tiene que comportarse, mejor dicho, al pie de la letra, porque entonces el papá no va a poder ser pastor.
las cosas en su justo lugar. Si es un bebé de 4 años, de 4 meses, un bebé de 1 año, lógico que tiene que llorar. O sea, no se puede salir de la naturaleza para poder pensar en que como el hermano se está postulando para ser pastor, entonces tiene que tener hijos perfectos. Ahí tenemos una gran dificultad porque la iglesia empieza a cuestionar al candidato si su hijo no, es que el niño coge y le gusta meterse por debajo de las sillas, por todas las sillas, así. No, el hermano ya no es candidato, ya no puede ser candidato. Aguanten, hay que esperar que el hermano poco a poco va a ir organizando esas cosas. Además tenemos es un bebé que tampoco, si está llorando, no lo vamos a ir a reprender. Todo en función de lo que es la naturaleza, de lo que el Señor nos permite ver. Ahora, esto es importante, hermanos, porque si no se tiene claro, entonces el candidato va a tener que colocarle un peso que los niños no pueden llevar. Colocarle que es que el niño en domingo tiene que estar calladito, en su puesto, él no puede hacer absolutamente nada en los momentos de break, él no puede ser niño. Entonces, el punto está en que la iglesia tendrá que ser madura y entender que si un bebé llora, es normal. Que si el nene se está comportando mal, es normal. Es un niño que está en crecimiento, se le está dando formación. Porque de no ser así, como les decía, le vamos a poner a los niños de los candidatos unas cargas que ellos no pueden llevar y son insostenibles. Entonces, cuando sea el momento de elegir pastor y esté puesto acá el candidato, evalúenlo con un justo juicio. Tampoco estoy diciendo que el niño tiene 10 años y entonces arrancó así por todas las... No, tampoco, así no, porque entonces ahí hay todo en su justa medida. No voy a esperar que el niño de 12 años esté por allá debajo de todas las sillas, tampoco. O sea, todo en su justa medida, es lo que trato de explicar en este punto. Sigamos avanzando, hermanos. Ahora, vamos a mirar los deberes de los miembros hacia sus pastores. Los deberes de los miembros hacia sus pastores. Para eso les voy a pedir que me apoyen ubicando Efesios 2, 19, 22. Efesios 2, 19, 22. Efesios 2, 19, 22. Y lo vamos a mirar bajo el encabezado de los deberes de los miembros hacia sus pastores. Leo entonces para ustedes. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, noten ustedes, todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Noten ustedes que el texto dice, va creciendo. No es ya una iglesia perfecta, no, ella va creciendo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero quiero que noten ustedes que el texto dice que está bien coordinado, bien coordinado. El tema de cuando le dicen a uno en alguna área de trabajo que está bien coordinada, es porque está bien gerenciada, es porque hay una persona que está allí organizando todas las cosas y lo está haciendo bien. Implícitamente el texto nos está diciendo que las personas que estamos en una iglesia, estamos sí dentro de la iglesia y nos sujetamos al pastor, a lo que el pastor está organizando, porque sabemos de que él lo está organizando para el bien de nuestras almas. Como ya lo habíamos visto en Hebreos, todas las cosas y actividades que ellos hacen es para el bien de nuestras almas. Sigamos avanzando. Noten ustedes ahora la forma en la que se deben de tratar a los pastores. 1 Timoteo 3, 14, 15. 1 Timoteo 3, 14, 15. Todo esto, para muchos, incluyéndome, es difícil en algunos momentos porque antiguamente, en otra vida pasada, militábamos en otras congregaciones en donde se nos maltrataron. Y ahora que estamos en una iglesia en donde el Señor nos trae de la oscuridad a la luz, el Señor nos dice en las Escrituras debemos obedecer a nuestros pastores y tenerles en doble estima. Es lo que la Escritura nos dice.
Si la escritura nos dice eso, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer lo que la misma nos está diciendo. Lo que la misma nos está sugiriendo la escritura que hagamos eso. ¿La escritura nos sugiere que obedezcamos a nuestros pastores? No lo sugiere. Es un imperativo. Lo que la escritura ordena es que nosotros obedezcamos a nuestros pastores. La escritura dice, les sugiero que obedezcan a sus pastores. No está diciendo una sugerencia, está dando un imperativo. Está diciendo, obedezcan a sus pastores. 1 Timoteo 3, 14, 15. 1 Timoteo 3, 14, 15. Disculpen, 1 Corintios 16, 10, 11. 1 Corintios 16, 10, 11. Leo para ustedes. Y si llega Timoteo, ¿quién era Timoteo en esa época? ¿Recuerdan ustedes? Un pastor. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Vieron ustedes lo que pide el apóstol Pablo a la iglesia de cómo se deben de tratar a los pastores? Se les debe de tratar de tal manera que dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Además, dice el texto, por tanto, nadie le tenga en poco, nadie le tenga en poco. Esto suele ocurrir, hermanos, de que se puede tener en poco al pastor. Por algo el texto bíblico nos lo está advirtiendo, nadie lo tenga en poco al pastor. Y sucede porque a veces pensamos que es que el pastor es otro compañero nuestro de la iglesia. Somos iguales al pastor. Habíamos hablado en una oportunidad pasada que estamos nosotros todos en medio de una sociedad y en medio de la iglesia, la cual es jerárquica. La escritura nos está mencionando de que obedezcan a sus pastores, así que ¿somos iguales a los pastores? La escritura claramente nos está diciendo que no, que lo obedezcamos. Como los vemos iguales, entonces los menospreciamos. Como son iguales a nosotros, entonces el texto nos dice, nadie lo tenga en poco, nadie lo tenga en poco. Es decir, el punto aquí es en que si el Señor manda en la congregación una organización de tal manera que tenemos al pastor, tenemos a los diáconos y tenemos a la congregación, está ya de entrada diciendo tenemos una jerarquía, algo que está organizado por Dios. Somos iguales, es lo que están diciendo en el texto bíblico, entre la congregación, las ovejas y su pastor. Claramente que no. Por eso hay que tenerlo claro, porque de no tenerlo claro vamos a empezar a menospreciar al pastor. Aquí hay una situación bien difícil y compleja. Esto es por nuestra antigua forma en la que nosotros vivíamos, en donde quizás se abusó de parte de las iglesias donde estábamos militando antes, que choca bastante cuando se nos dice obedezcan a sus pastores, sujétense a sus pastores. De entrada entran en cada uno de ustedes sus anteriores militancias en otras iglesias en donde sí hicieron ustedes eso y fueron abusados. Pero eso inhabilita lo que el texto está diciendo, eso elimina lo que el texto dice, no lo elimina, no lo borra. Lo que está diciendo aquí el texto es que hay que obedecer a nuestros pastores y claramente lo que podemos hacer hoy es ser muy agradecidos con Dios, el que se nos trae de las tinieblas a su luz admirable y nos pone entonces en una iglesia con un pastor equipado para que nos pueda guiar y nos pueda dirigir. Habíamos hablado que el pastor anhela una buena obra. El pastor lo que anhela es el servicio a los hermanos para hacer la obra del Señor. Ahora, sigamos avanzando, hermanos. Les pido que por favor ubiquen Efesios 4, 11, 12. Efesios 4, 11 y 12. Y noten ustedes que esto es la forma y la manera en la que el Señor ha decidido organizar su iglesia. Él mismo equipa a unos, no a todos, a unos. Y es deber y responsabilidad de ustedes y mía
el poder identificar entre nosotros si hay alguno con el don. Si no lo hay, entonces es nuestra responsabilidad orar para que el Señor nos conceda otro varón dentro de la congregación para que acompañe al pastor. Vámonos, hermanos, para Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten ustedes que tenemos entonces unos pastores que el Señor está equipando para una labor especial, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es como el texto nos deja saber que Él tiene una forma de organizar su iglesia, con pastores y con diáconos. Los diáconos no tienen la misma autoridad del pastor en el sentido que gobiernan la iglesia, solamente la gobierna el pastor. Veamos, por favor, Hechos 28, 13 y 15. Y aquí quisiera que viéramos algo. Los pastores también se desalientan. Los pastores también se desaniman. Cuando, por ejemplo, está el pastor un domingo y él prepara durante la semana el sermón y ustedes no vienen, eso lo desaniman. Se desanima el pastor. Cuando usted tiene una situación en donde le queda muy complejo y muy difícil el obedecer a su pastor, eso también genera un desánimo. Cuando se ve que se predica el evangelio, se predican las sagradas escrituras y no hay ningún efecto en los hermanos, eso genera desánimo. Sin embargo, cuando se cuenta con las oraciones de los hermanos en favor del pastor, cuando se cuenta con la debida atención de los hermanos en favor del pastor, genera aliento. De allí voy a leer Hechos 28, 13, 15. Hechos 28, 13, 15. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando el pastor ve que el domingo ustedes están presentes y prefieren estar en la congregación y no atender situaciones que no se debieran de atender en el día del Señor, el pastor entonces cobra aliento. Una forma de obedecer y reconocer su autoridad es justamente viniendo los domingos para atender y escuchar la enseñanza del pastor. Como vimos en el texto anterior, vimos de que el apóstol Pablo recobra sus energías cuando ve a sus hermanos que los reciben con alegría, que los reciben con afecto, que desean de que él esté con ellos para que les traiga el evangelio, para que les predique. Eso genera aliento en el pastor. Ahora, ustedes mismos han podido juzgar si el liderazgo que tenían antes, en donde fueron lastimados, cumplen con lo que voy a leer a continuación. Piensen en el lugar en donde han estado antes, en donde fueron maltratados. 1 Pedro 5, 2, 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando ustedes ven estos textos y empiezan ustedes a evaluar qué había antes con lo que hay ahora, ustedes lo que pueden hacer es, en la escritura siempre estuvo diciendo claramente a las ovejas cuál es el criterio que ellas debieron haber tenido todo el tiempo para saber si la persona que tenían enfrente sí tenía o no tenía
la labor de pastor. Ahora, nosotros aquí, el Señor nos concede la bendición de ser, como he insistido en varias ocasiones en este sermón, salir de las tinieblas a su luz admirable para que pudiéramos tener, ahora sí por fin, un pastor el cual apacienta la grey de Dios que está aquí entre nosotros, cuidándola de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Noten ustedes que existe en las Escrituras un liderazgo ya definido, que es un liderazgo real, una autoridad real, en donde no hay un señorío sobre la grey. No es que el pastor se enseñoree de las personas y se enseñoree como por ejemplo podría enseñorearse un jefe de sus empleados. Es diferente, sino que con ánimo pronto está dando ejemplo y también con ánimo pronto ayudando a la grey para que pueda ella crecer. Ahora, les pido que por favor ubiquen Primera de Pedro 5:5. Noten ustedes que estamos en el punto en la forma en la que la membresía ha de comportarse con el pastor. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí, como ven, está diciendo el texto que nos sometamos unos a otros. Permítanme ponerles a ustedes un ejemplo. El pastor entonces dice: hermanos, vamos a tener el día completo del Señor, y por darles un ejemplo, en el intermedio vamos a preparar unos himnos para que la iglesia adopte más himnos y empecemos a ensayar los himnos para que aprendamos y podamos tener entonces la mejor manera y la mejor disposición de ofrecer un culto al Señor. Vamos a hacerlo todos los domingos o una vez cada mes, desde la 1 de la tarde a las 2 de la tarde. Es solamente un ejemplo. Entonces usted dice: no, yo a esa hora yo no voy. Igual eso no es obligatorio. Yo lo que hago es que me voy un rato, voy a dar una vuelta y vuelvo después del ensayo de los himnos. ¿Eso es sujetarse al pastor? Cuando él le está pidiendo a usted de que, hermano, les pido que estén a la 1 después de su almuerzo o a las 2, como él considere, para que estén porque vamos a ensayar los himnos. ¿Les está pidiendo algo abusivo? ¿Les está pidiendo algo que va en contra de la libertad cristiana? Solamente lo que está haciendo es buscando la manera en la que usted ofrezca lo mejor para el Señor y van a ensayar entonces unos himnos. Estoy colocando solamente un ejemplo. Así como ustedes tienen mañana un congreso para los varones, porque es para el bienestar de los varones, se demuestra la sujeción justamente con el obedecer a los pastores, reconociendo que lo que él hace es para el bien de sus almas. Sigamos ahora para terminar. Deuteronomio 12:13. Deuteronomio 12:13. Pero antes quisiera, de entrar a ese texto, hacerles una pregunta. ¿Es posible que yo diga, como creyente, lo que pasa es que yo no me sujeto al pastor, yo me sujeto es al señorío de Cristo sobre mí, pero al pastor no? Solamente al señorío de Cristo, pero al pastor no. Esto, si lo llegásemos a pensar, que es que la Biblia me llama es a que me sujetes a Cristo. Yo no me lo voy a sujetar al pastor. La Escritura está ordenando, como vimos en los textos, de que nosotros debemos sujetarnos al pastor. No hay ni una sola persona, no existe, que esté directamente bajo el gobierno de Cristo. Una oveja directamente bajo el gobierno de Cristo. Cuando el Señor mismo, el dueño de la iglesia, ha ordenado la manera en la que las ovejas se tienen que sujetar. Se deben de sujetar a su pastor. Ahora,
Deuteronomio 12:32 dice lo siguiente: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esta premisa, cuando en Deuteronomio 12:32 se da, para que el pueblo obedezca a Dios y haga todas las cosas que el Señor le pida sin que se inventen cosas nuevas, sino solamente lo que el Señor le pide, nos deja un tenor todo el tiempo en nuestras cabezas, y es que si el Señor pide que nos debemos someter a nuestros pastores, así ha de ser, sometiéndonos a nuestros pastores. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. ¿Quién es el que manda que la oveja se sujete a su pastor? Dios mismo es el que está dando esa orden a ustedes y a mí, a sujetarnos al pastor. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Bien, hermanos, hasta aquí quisiera dejar este tema.